¿Se bancan un cuento de 3 páginas? Sí. ¿Seguro? Sí, vamos a textos cortitos. El olor de tu remera, amigo invisible. Mateo me lo contó en el resto del abasto, mientras escuchábamos jazz de fondo y comíamos una ensalada de lechuga, berenjenas, aceitunas negras y queso azul. Los dos tomábamos agua, uno con gas y el otro sin gas, pero a la hora de agarrar el vaso yo tomaba del suyo y el del mío. Cuando Mateo era chico vivía en el campo, en una casita alejada del pueblo y de la ruta. Los padres tenían varias hectáreas, plantaciones de frutillas, limones, naranjos, un corral con chanchos, gallinas, cabras y ovejas. Me contó que había visto nacer un cerdo y jugaba con él. Le había puesto nombre al chanchito, se llamaba Tommy. Lo llevaba a pasear con una correa y jugaba con él en el pasto. Le gustaba acariciarlo, era suave, sin pelos, y el color rosa le transmitía una sensación de éxtasis que no había experimentado antes. Tommy iba creciendo y Mateo le iba contando las cosas que le pasaban en el colegio. Le contaba secretos. Le contaba que hacía pis apartado de los demás compañeritos de su grado porque no le daba vergüenza que le viesen el pito, que era como un gusanito blanco. Me contó eso Mateo mirando el plato y haciendo dibujitos con el tenedor donde no había verduras. Pasaba mucho tiempo en su cuarto leyendo libros de cuentos. Le gustaban los de aventura. Llevaba una vida monótona en el campo, apartado de los juegos que hacían los otros chicos del pueblo. La mamá, me contó, no quería que fuese un granjero rudimentario y bruto como su padre, por más que su padre hubiese hecho mucha plata con su trabajo. Su mamá le hablaba de venir a vivir a la capital y que estudiara para ser abogado. Le hubiese gustado que fuese juez o alguien importante, con saco y corbata. Una tarde, cuando había terminado de escribir en su diario íntimo, empezó a escuchar que alguien le hablaba. Pero no lo veía. Miraba para todos lados, pero no lo encontraba. Alcanzaba a oír la risa de su abuela en la cocina, cocinando tortas fritas que había hecho en el horno de barro. El desconocido se presentó diciendo que iba a ser su amigo para siempre, que iba a jugar con él a lo que quisiera. Le dijo que si quería conocerlo más, podía cambiar figuritas o jugar al sapo, y que lo esperaba a las 7 de la tarde enfrente de la casa del muerto, la casa que queda debajo del ombú. Mateo tenía un hermanito mellizo, con el que casi no hablaba. Hacía unos meses que le pasaban cosas raras. Por ejemplo, soñaba con una casa del otro lado de la ruta, una casa sin puertas y sin ventanas, que al entrar con su papá descubrían que no había nadie, pero de repente se encontraban con un oso en el medio de la casa, durmiendo. Cuando se despertó tuvo el impulso de contarle el sueño a su hermano, pero pensó que como siempre no lo iba a entender y prefirió dar vueltas en la cama. Se acordó del hombre que apareció en su cuarto, el hombre de las citas de las 7 de la tarde enfrente de la casa del muerto, y que él no había ido. Se estaba empezando a inquietar, tratando de imaginar qué hubiese pasado si hubiese ido, si el hombre se hubiese enojado porque él no fue. Daba vueltas en la cama hasta que apareció su mamá con el desayuno y le contó que papá, esa tarde, iba a matar a Tommy. Lo previno para que no anduviese dando vueltas por la parte del fondo de la casa a esa hora. Al atardecer, el papá lo obligó que lo acompañara al pueblo, a comprar alimento balanceado para los animales. Subieron a la camioneta, prendió el motor
y salieron por el camino de tierra. Cuando agarraron la ruta vieja, por la que ya no pasaban autos y estaba lleno de ripios, pasaron por el lugar que Mateo había soñado, la casa del muerto, la casa abandonada con el oso adentro. Se sobresaltó y le pidió a su papá que parara. Su papá, sorprendido, dijo que él también había soñado con esa casa. Estacionaron en la esquina y bajaron. Estacionaron en la banquina y bajaron. El padre agarró a Mateo de la mano. Cuando entraron, vieron que no había nada, solo un perro durmiendo en el medio. Mateo, esa noche, tenía miedo de acostarse y volver a soñar con cosas que después vería. Al desconocido también lo había soñado un par de noches antes, pero no podía recordar su cara. A medianoche, cuando se levantó para hacer pis, pasó por la habitación de sus padres. Golpeó la puerta y entró corriendo a contárselo a su papá. Pensó que él lo entendería mejor que ella. En la cocina, tomando un mate, con el amanecer en la ventana y el canto del gallo despertando a las gallinas, el papá le dijo que tenía que pedirle al desconocido que se fuera y que no volviera a molestarlo. El sol estaba instalándose en el campo. Ahora el gallo cantaba parado arriba del gallinero. Las gallinas empezaban a dar vueltas por el pasto, lleno de escarcha, pero el desconocido le había puesto otra cita. El padre le dijo que no iba a llevarlo al lugar porque a las 7 de la tarde, a esa altura del año, ya era de noche y no había nadie por ahí, que la zona era peligrosa. Mateo volvió a su cuarto y se quedó expectante. Cuando se estaba durmiendo, el desconocido apareció, de nuevo. No podía verlo, pero sí olerlo y escucharlo. Mi amigo le quiso decir que no iba a poder ir al encuentro, pero el desconocido le contó cosas lindas, tan lindas que Mateo no pudo decirle que no iba a ir. El hombre invisible lo dio vuelta en la cama, lo puso boca abajo y le empezó a pasar la mano como si lo construyera con barro. Le chupó la espalda, parecía un lobo sediento. Después le mostró la pija, era enorme. Se la acercó a la cara, pasándosela por la boca y por la nariz, para que la oliera bien. Pero no se la metía en la boca, haciéndosela desear como una sortija de calecita. Mateo se empezó a desesperar. Sabía que en cualquier momento iba a entrar su mamá con el desayuno y que tendría que ir al colegio. Pero él no quería quedarse con el desconocido. Sentía un ardor en todo el cuerpo que nunca antes había experimentado. Su pene se había transformado en un chupetín que se hinchaba como un globo a punto de explotar. Su amigo invisible le pidió que le dé un beso, pero no a él, sino en la pija, en la cabeza del choto, le especificó. Mateo temblaba. Una gallina se había parado en la ventana y los miraba. Mateo sintió fuego entre las piernas, en las bolas y ardor anal. Su ano se contraía y dilataba. Estaba ardiente. El amigo invisible le empezó a pasar la lengua por los pies, desde el contorno del dedo gordo hasta la planta. Recorrió las piernas con la lengua, dibujándole el abdomen, el tórax apenas desarrollado, las tetillas y el cuello. Cuando llegó a la boca se detuvo. Se miraron. Mateo vio una cara difusa que no alcanzó a distinguir y desapareció. Se cambió y fue al colegio, preocupado. No habló con nadie. Pensó todo el día en su amigo invisible. A la noche, apenas terminó de cenar, se encerró en su cuarto. Cuando se acostó, sintió que alguien lo daba vuelta y le chupaba la espalda. Pasó a los pies, metiéndose los dedos en la boca, siguió por las piernas y los cachetes del culo que apuntaban al techo. Después vio cómo su amigo invisible olía su calzoncillo. Lo hizo acordar a Tommy cuando olfateaba la comida que él le daba con la mano extendida. Tuvo miedo al pensar que así como sus padres se comieron a la mascota que criaron, también se lo podían comer a él. Mi amigo se empezó a reír cuando se acordó de algo que no quería contarme.
porque decía que le daba vergüenza. Después de tanto insistirle, mientras terminaba las hojas verdes y moradas que quedaban en su plato, me lo contó. Cuando el amigo invisible le miraba el culo y repetía: tenés un ano virginal muy lindo, y se pajeaba sobre su culo, vio que se inclinaba para comerle el culo. Pensó que podía tener olor feo, olor a culo. Entonces le pidió que le pusiera colonia Johnson. La que su mamá le pasaba detrás de las orejas a la mañana, antes de salir para el colegio. El amigo invisible volvió a agarrarle la pija y se la acercó a la cara, como si le fuese a pegar con esa cosa. Le pidió otra vez que le diera un beso en la cabeza del choto, que caía brillante y redondo como un zapallo lustrado sobre su boca. Después desapareció. Mi amigo empezó a llorar, desconsolado, como si hubiese recibido un martillazo en el pecho. Ante el llanto desesperado de Mateo, su papá apareció en el cuarto. Cuando le contó que quería ir al encuentro con su amigo invisible, que lo esperaba a las 10 debajo del ombú, y veía que su hijo no se calmaba, se puso la campera con piel de oveja y lo llevó a la camioneta. En la ruta no había nadie, hacía frío. Cuando llegaron, se desató un tornado. El viento movía los sauces como si los quisiera arrancar desde la raíz. Se formaban remolinos. En un momento, el viento era tan fuerte que lo sacudió y tiró a Mateo al piso. Su papá corrió a agarrarlo, lo cargó como a un muñeco en los brazos. Cuando estaban volviendo, vieron una avioneta que despegaba desde los pastizales. En su cuarto, Mateo tomaba un vaso de leche con miel, cuando volvió a oír la voz de su amigo invisible. Se tapó los oídos y le pidió que se fuera. La voz le dijo que no tenía amigos y que si quería, él podía hacerlo, guardando el secreto. Mateo se bajó los pantalones y le mostró la pija. El amigo invisible le pidió jugar a algo. Le dijo que se sentara en la silla. El amigo invisible se le sentó encima. Mateo le metió el pito duro en el ojo del culo y se lo cogió. ¿Cómo acogerse a alguien invisible?, le pregunté mientras veía al mozo traer las ensaladas de frutas en una bandeja. No sé, me dijo. Cerrá los ojos y probá. Es genial. Lo mejor que te puede pasar en el mundo. Una vez que encontrás a ese amigo, no te abandona más. Cuando lo llamás, siempre está. Una cosita bonita, que yo acá conocí a Yoshua y bueno, y él leyó muchas veces acá y estaría bueno recordarlo con un poema que le escribí, que se lo mandé por mail y me acuerdo que me respondió: uff, qué intenso, qué fuerte. Poema para Yoshua en su gira latinoamericana. Drogalos, hipnotizalos, parales la pija, rompeles la cabeza, abrir la mente, el culo y las entrañas, sacarle los intestinos, chuparle las arterias, lamerle los pies, la pija y el culo, dale una nube de placer, escupilos, que te escupan, cogete a la Pachamama, quemalos vivos y comételos, y después, hacete amigo de todos, pedirles sus mails, encontrarlos en Facebook, y ya acá, en Buenos Aires, invitarlos a Casa Brandon a escuchar poesía. Gracias. Muchas gracias, Facundo. Y ahora sí, ya para finalizar la noche, la fecha